Es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en su programación reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien las difunde. Muy buen día, estamos en una emisión más de estos programas de ACROS, la Asociación de Cronistas Sonorenses, a través de las cámaras y micrófonos de la Universidad de Sonora y el Museo de Antropología de la propia universidad. En esta ocasión pues, nos acompaña el doctor Luis Alberto Ambroyo. Él es nacido en Río 3, Córdoba, Argentina. Es miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, correspondiente de la Real Academia Española, y del PEN, que viene siendo la Asociación Mundial de Escritores, donde reside desde 1967 con diplomas de posgrado en Filosofía, Ciencias Sociales, Administración de Empresas y toda una serie de información de premios, de entrevistas, de logros que a través de su vida literaria ha obtenido el doctor Luis Alberto Ambroyo. Bienvenido, un gusto tenerlo en esta ocasión con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación a compartir el proceso y el tránsito en la vida con ustedes desde México. Muchas gracias a la universidad y con gusto compartiré mis experiencias. Perfecto, pues como les comento, es un gusto estar platicando en esta ocasión con una persona que realmente ha hecho un mundo por la literatura, que ha defendido y sigue defendiendo el idioma español, independientemente de que resida desde hace tanto tiempo en los Estados Unidos. Doctor Luis Alberto, vamos a empezar con una serie de preguntas de charla para llevar a cabo esta entrevista que hemos pactado con usted. Quiero preguntarle antes que nada, ¿dónde anda el niño Luis Alberto? ¿Él juega con las letras o ellas con usted? Bueno, yo espero que el niño Luis Alberto siga en mí, porque, como decía el poeta chileno Jorge Tellier, el mundo del poeta es su infancia. Y realmente eso luego lo reviví en Costa Rica cuando, charlando con el premio Nobel Saramago, José Saramago, él me insistía, dice: Luis Alberto, parece mentira, pero el problema que tenemos los escritores, los poetas, es que perdemos la inocencia, la rebeldía de la niñez, esa ilusión, esa posibilidad de recrear, de proyectar cosas de una forma sin ninguna disciplina, sin ningunos límites. Y realmente es interesante porque yo creo en eso, creo que el poeta tiene eso. Y lo que es interesante es que, leyendo precisamente la antología En el Jardín de los Vientos, que compila 17 de mis más de 25 poemas, pues ahí hay un poema que escribí en el año 87, en el cual precisamente resalto esta realidad. Y lo que es fantástico de cuando a uno le publican 40 años de su obra literaria es el hecho de que yo ni me acordaba que había escrito este poema. Y le voy a leer, dice: infancia, claro que sí. Humanidad, cómo me fascinan tus niños. Los miro con ojos de padre, los miro con ojos de hijo, los miro en la ausencia del vuelo, los miro a todos en los míos, los miro a los míos en todos. Son un regalo de la naturaleza tierna, madre en la tierra, y de los buenos dioses, esperanza y destino. Su sangre es pura como su inocencia. No importan sus ojos o su piel, son todos los mismos, en sus llantos, en su juego, en la picardía de sus mimos. La tragedia de esta vida es que dejamos de ser niños. Era lo que me dijo luego, 20 años más tarde, Saramago, porque esto fue escrito y lo tengo acá, volando hacia Tokio el 24 de marzo de 1987.
Así que... 1987. Todo un tiempo, toda una época. Exacto. ¿Y la tragedia existe en usted o no? ¿El niño sigue todavía? Yo creo que sí sigue en su rebeldía, sigue un poco en su imaginación, en su ilusión, en poder jugar, como dijiste, con las palabras y que las palabras también jueguen conmigo. Por otro lado, yo le decía a Saramago que le digo, pero bueno, también es un poco de disciplina, porque es importante saber contra qué uno se rebela, es importante, digamos, en la vida tener así referencias más allá de la niñez. Pero sí, yo creo que en definitiva, de algún modo, el niño sigue conmigo. Esa es una gran ventaja. Y ahorita que nos platicaba precisamente de esa magna obra, El Jardín de los Vientos, ¿qué representa para usted esta recopilación de gran parte de su obra por la Academia Norteamericana de la Lengua Española? ¿Qué le ha dejado desde el parte como creador? Bueno, la antología que se refiere es En el Jardín de los Vientos, que es un libro de casi 1000 páginas, y realmente para mí fue una sorpresa, porque los editores me pedían, ¿puedes mandarnos el manuscrito del poemario tal? ¿Puedes mandarnos esto? Y de repente un día pues vienen a casa y dice, podemos ver cartas, todo lo que tengas, que tenga alguna referencia a tu poesía. Y bueno, y de repente publican en el año 2014-2015 toda esta conjunción de mi vida, porque en verdad que 40 años, o sea, los primeros poemas que están aquí son del año 1974 hasta el 2014. 40 años de textos en español escritos en los Estados Unidos. En realidad es interesantísimo, y yo creo que muchos habrán tenido esta experiencia o no, el leer, el ver la conjugación de la vida en una antología de este tipo, porque, como decía Borges, toda buena literatura es en definitiva autobiográfica, y realmente uno no se da cuenta. Por ejemplo, en España, cuando hicieron una reseña de esta antología, publicaron, por ejemplo, como parte de ellos, un poema titulado Pobreza, que fue escrito hace años y que yo ni me acordaba que lo hubiese escrito. Pero reflejaba, por supuesto, el tipo de preguntas que me hacía en ese entonces. También, por supuesto, preguntaban, ponían allí una cita de mi madre, que me dice en una carta que me envió desde Málaga, España, que dice, ¿quién dice, hijo, que no está allí tu vocación en ser un poeta en lugar de tanto buscar beneficios materiales que al final son tan efímeros, mientras lo otro sí es bueno, nos sobrevive? Madre, cartas desde Málaga, 31 de enero de 1975. Y ese fue un epígrafe que eligieron los editores críticos de esta obra para un poema que yo había escrito en ese entonces, titulado Yo y mis ambiciones, en donde me hacía muchísimas preguntas, digamos, precisamente contrarrestando esa búsqueda de bienestar material, etcétera, junto con, digamos, la riqueza que da precisamente la poesía, la música, todas esas manifestaciones artísticas del ser humano. Por ejemplo, este poema Pobreza, que fue escrito el 26 de abril de 1975, dice: cuando estoy deprimido y poco a poco sin ganas, toco el fondo de mí mismo y me siento nada, como si dejara de existir, el mundo se derrumbara, y comparto muy profundo en la escasez del alma el ser desposeído de esa miseria humana
Quiero gozar la pobreza de quien no conoce ansias y valora lo que es porque no tiene nada, volando sobre estas cosas de mi vida aprisionada. Escapar en música y poesía alcanza la grandeza más alta. Quisiera volver a lo que tuve cuando no tenía nada, solo el pensamiento, la mirada o la felicidad de la palabra, y lo que no se ve ni se toca, lo que no se compra en la plaza. ¿Quién me podría enseñar a ignorar lo que me falta? Son poemas, obviamente, incluso en la métrica misma, porque guarda una métrica tipo clásica de mi juventud. Obviamente en ese entonces tendría 75, 30 años, menos de 30, 29 años. Todo un joven. Y qué buen acierto de esa carta de su mamá, donde pues en cierta manera lo está orientando a dónde va a lograr ese satisfactor personal que muchos buscamos en la vida. Sí. En realidad ella ha tenido mucha influencia en mi escritura, porque ella notó desde niño mi, digamos, inclinación hacia la poesía. Okay. Y entonces, motivada o, digamos, por un colega suyo en la Universidad Nacional de Córdoba, que fue un gran vallejiano, Juan Larrea, me regaló a mis 11 o 12 años una antología de César Vallejo. Y realmente eso después florece o brota nuevamente en mi poesía a lo largo de los años. Perfecto, doctor. Precisamente, pues estamos viendo las repercusiones que esta antología ha tenido en España, ya a nivel Latinoamérica. ¿Qué referencias tenemos sobre El Jardín de los Vientos? Sí, yo creo que ha tenido una aceptación, influencia en cierto sentido, porque, por ejemplo, en un Festival Internacional de Poesía de Granada, la presentó un gran crítico nicaragüense, escritor, Julio de Valle Castillo, y realmente incluso hasta el día de hoy ha escrito algunos ensayos relacionados con su lectura de esta antología. Y también, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional de Argentina, pues la presentaron María Rosa Lojo, una gran escritora, y Antonio Requeni, un gran poeta, y así en otros lugares. Y lamentablemente no ha tenido tantos ejemplares para ser distribuidos, aunque, digamos, se puede acceder en cierto sentido a través del Internet, pero sí, ha tenido, y a mí me han invitado a dar muchas conferencias relacionadas con esa antología, desde el punto de qué significa una relectura de 40 años en un ser humano, en un poeta, en un escritor, en fin. Y es un tema sumamente interesante para discutir. ¿Y qué ha significado para usted esa relectura al tener esa antología en sus manos? Es muy interesante porque es un redescubrimiento de uno mismo. Por ejemplo, pues todo ese planteamiento de la búsqueda de las ambiciones, cuando uno, y luego, por ejemplo, incluso poemas relacionados con la vejez y la muerte a los 30 años, y el poema que leí anteriormente sobre la infancia, cuando es algo que a mis 60 años me lo dice un premio Nobel, y era algo que había escrito yo hace 30 años. Entonces, es un redescubrimiento de uno mismo en muchos aspectos. Es una relectura de uno mismo también en el punto de vista de que dice que el verso del poeta es una conjunción de 3 tiempos: del pasado, de lo que fue, del presente, lo que es, y del futuro, de lo que uno aspira a ser, de la ilusión. Y entonces ese libro lo es en sí, porque yo, por ejemplo, ahora veo a mis nietos pequeños y recuerdo de un poema que escribí que dice: ¿quién dice que mi niño no habla si todo lo dice con su mirada? Y es algo
que realmente, por lo menos en mi caso, yo a veces me había olvidado de que había escrito eso. Y ahora al releer esto, como que revivo todo ese pasado en el presente y con el futuro, porque ahora ese niño, que todo lo dice con su mirada, es un gran, exitoso miembro de una compañía, es una gran formación, etc. Entonces, yo creo que esa es la virtud más linda precisamente de tener la posibilidad de leer la conjugación de la vida de uno, que es una búsqueda en todo momento y al mismo tiempo son encuentros que uno plasma en un texto y que queda para el futuro. Debe ser realmente muy gratificante precisamente por todo lo que nos comenta, por ese reencuentro con el niño, con el adolescente, con el joven, con la persona madura antes de haber madurado en esas letras, ¿no? Sí, así es. Y cómo se reencarna, ¿no?, en todo lo que es, pues, la experiencia de vida del escritor también. Por eso ahí entendí la virtud de lo que decía Borges, que cité anteriormente, de que toda buena literatura es en definitiva autobiográfica. Exacto. ¿Algún poema que no le hubiese gustado que estuviera de nueva cuenta ahí? Es muy interesante porque hay varios poemas y en eso también Borges dice muchas veces que él quisiera borrar una serie de poemas. Y algo que yo quería hacer, incluso cuando me dijeron, no, todo esto va a ser una antología, digo, pero ¿cómo no me dieron la oportunidad de elegir, de sacar algunos? No, dijeron estos editores críticos, que uno es el presidente actual de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, el doctor Carlos Faldao, y la otra es una profesora de literatura de la Universidad de Indiana, Rosa Tesanos Pinto, es doctora precisamente en literatura y estudios latinos. Entonces, ellos no, porque ¿qué pasa? Yo creo que también, en definitiva, el poeta, aunque crea que pueda ser crítico, y creo que lo es en situaciones, no necesariamente lo puede ser quizás de sus propios textos. Porque el poeta, y eso se lo he dicho mucho a gente que me han escrito a veces pensando que no, pero usted en su poema no se refería a esto, sino que se refería a otro, y a mi hija le están diciendo en la universidad que el poema se refiere a esto. Realmente el poeta crea y luego el poema vuela a su modo y se reencarna y se recrea en el lector, se recrea en el traductor, se recrea en por ejemplo, el profesor que está basando su clase en algunos de sus textos, y realmente es una magia eso, es algo fantástico y es algo que realmente he aprendido a decir, bueno, ya el texto no me pertenece, le pertenece a la humanidad. Y si la humanidad vive en él, lo aprecia, sea como se llame esa humanidad, pues ya ese es otro texto. Y así sobrevive. Eso es muy interesante, muy interesante. Estamos platicando en esta ocasión con el doctor Luis Alberto Ambroyo, de Argentina, pero residente en los Estados Unidos, a través de los micrófonos y cámaras de la Universidad de Sonora y del Museo Regional de la propia Casa de Estudios y de ACROS, la Asociación de Cronistas Sonorenses. ¿Qué pasa con los gobiernos que no apoyan la literatura? ¿Por qué no la apoyan? Yo distinguiría una serie de gobiernos en el sentido de que, porque el apoyo a la literatura es algo, digamos, casi imposible de algún modo vivir con ella. Hay gobiernos como el gobierno pasado que tuvimos aquí en Estados Unidos que no solamente no apoyaba la literatura, sino específicamente a la expresión hispana en los Estados Unidos, se oponía. Tal es así que, por ejemplo, sacó la red en español de la red de la Casa Blanca, etc. Afortunadamente ya se repuso y, como digo siempre, aunque
por ejemplo, usando el caso de Estados Unidos en particular, desde la Casa Blanca, el que puso la primera piedra en la Casa Blanca fue un inmigrante hispano. Así que no nos pueden echar de la Casa Blanca los hispanos, quieran o no quieran. Y felizmente muchos de los presidentes aprecian la realidad de la presencia hispana en los Estados Unidos, por eso han creado pues el mes de la hispanidad. Pero hay digamos, gobiernos, o a veces más que gobiernos, quizás naciones, que tienen en su tradición un aprecio especial por la literatura. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua, por citar un ejemplo, la presencia de Rubén Darío en ese país es fundamental. En otros países a lo mejor el aeropuerto estaría dedicado a un general. En el caso de Nicaragua está dedicado a Rubén Darío. Uno va por la calle y a mí me pasó que de repente me llaman poeta y yo me doy vuelta y digo, ¿a quién se estarán refiriendo? Es como en otros países hablamos doctor o ingeniero, qué sé yo. Allá es todo una cosa de dignidad, etc. Y, por supuesto, los gobiernos han apoyado eventos como los festivales nacionales de literatura en Granada, etc. Pero hay muchos países, creo yo, y México es uno de ellos, en donde ciertamente la literatura es una parte importantísima del país, no solamente del país en sí, por México, sino en el mundo. Octavio Paz, por ejemplo, es una figura internacional que la admiramos. Yo a él, por ejemplo, tuve oportunidad de verlo en varias oportunidades, una de ellas invitado en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Y entonces yo creo que quieran gobiernos o no, sean o no ignorantes, porque eso a veces es lo que pasa, de algún modo o de otro, pues ayudan a las humanidades, etc. Y la gente responsable de manejar esos fondos, esas ayudas, pues lo traducen en algo positivo. También yo creo que ese es el caso de un Chile, por ejemplo, es el caso de Argentina, donde hay muchísimas instituciones literarias, y en fin, en muchos otros países, Colombia, por nombrar algunos nomás, pero podría nombrar a muchos. Ahora, eso no quiere decir que no tengamos que luchar frente a los gobiernos y frente a gente racista, frente a gente, digamos, ignorante, para hacer valer la importancia de la literatura, la importancia sociopolítica de la literatura. Y de algún modo o de otro, gobiernos como el actual gobierno de Nicaragua, que está persiguiendo a Sergio Ramírez y ha perseguido a un hombre por una novela que escribió y que por supuesto relata la situación actual del país, bueno, eso quiere decir que de algún modo o de otro, como pasó en nuestro país aquí en Estados Unidos con el régimen anterior, pues de algún modo o de otro la literatura tiene su influencia, porque o la aprecian o la quieren, digamos, totalmente reprimir, pero sin mucho éxito. Exactamente. Perfecto. ¿Cree que de acuerdo a sus sueños está donde se visualizaba? Yo siempre digo que si yo hubiese planeado mi vida, sería totalmente y tristemente muy diferente de la que es y de la que ha sido a lo largo de estos muchísimos años. Realmente, yo hablo siempre del asombro, como no solamente, digamos, como un motivo, un eje discursivo de lo que escribimos, sino como la realidad de vida. El poeta, por ejemplo, tiene una búsqueda existencial que siempre se va, digamos, respondiendo interrogantes y a su vez creando interrogantes.
pero realmente yo no puedo menos de agradecer mi vida tal como fue, con altos, bajos, etcétera, y realmente tengo que estar muy agradecido. La realidad es que muchos críticos de mi literatura, de mis textos, resaltan mucho ese optimismo. O sea que aparentemente todos mis poemas, de algún modo, aunque sean muy tristes, al final acaban motivando. Un mensaje de esperanza. Y entonces, en ese sentido, yo creo que a la pregunta eso está donde se visualizaba años atrás. No puedo decir, yo pienso, yo doy gracias mucho en el sentido a bendiciones que han realmente colmado mi vida, y no puedo menos de ser agradecido, y realmente no la visualizaba como fue, pero si yo volviera a ser niño y me diesen el poder de visualizarla, diría, así la quiero. Como la tiene ahora. Así es. Muy bien, doctor. Como hispano en los Estados Unidos, y por esa defensa que ha hecho a través de su obra del español, ¿ante qué se topó cuando llegó y en este momento? Eso es muy interesante y daría pie para que hablásemos como por 2 horas. Pero de todos modos, es muy interesante. Cuando yo llegué a Estados Unidos al año siguiente, en el año 68, que fue el primer año del presidente Nixon, él creó un comité de la Casa Blanca para el desarrollo de la comunidad hispana en los Estados Unidos. Y yo estaba dentro de un programa de las Naciones Unidas de liderazgo a través de mi universidad en Washington, D.C., que era la Universidad Católica de Washington, D.C., y entonces me mandaron con una pasantía a ser parte de este gabinete, de este comité de la Casa Blanca para el desarrollo de la comunidad hispana. Para mí ha sido todo un proceso de descubrimiento feliz, porque yo elegí venir a los Estados Unidos cuando mi madre me quiso dar como un premio por mi graduación con el doctorado en filosofía, y yo elegí venir a Estados Unidos, pensando que venía a un país cuyo lenguaje era el inglés, etcétera, etcétera. Y con una mitad admiración y mitad repulsión, porque, digamos, por un lado veía lo grande de este país, las virtudes de este país, las cualidades de, por ejemplo, los principios fundacionales de este país, etc. Y por otro lado, pues la experiencia, obviamente, de los aspectos imperialistas, de otra serie de problemas y cualidades que el país ha desarrollado a lo largo de su historia. Un poco esa ambivalencia al estilo del Darío, que, digamos, pondera grandemente a Estados Unidos en su admiración por Whitman y por el trabajador y por esto, por lo otro, y por el otro lado, con Roosevelt, ve la parte más negativa, que es la parte imperialista. Pero realmente, dicho ese paso, todo esto, mucho de esto, lo he precisamente documentado en este libro titulado Estados Unidos Hispano. ¿Cuáles han sido mis grandes descubrimientos desde que llegué? En primer lugar, que había una comunidad hispana, latina, muy, digamos, con mucho porvenir. En ese momento éramos solamente 7 millones de hispanoparlantes en Estados Unidos, en el año 67 estoy hablando. En este momento somos más de 50 millones. De hecho, somos el segundo país hispanoparlante del mundo después de México. Pero ese no es todo el descubrimiento, es mucho más que eso. Por ejemplo, descubro que el fundador de este país, Thomas Jefferson, sabía español, aprendió español con el Quijote de la Mancha de su mano, y a su vez
le obligó a sus hijas, Mary y Marta, a aprender español leyendo el Quijote de la Mancha. Y una de ellas le dice: papá, acabo de finalizar el Quijote de la Mancha, ahora estoy leyendo el Lazarillo de Tormes. Y a todos la gente que estaba a su alrededor con ambiciones políticas, eso les decía: por favor, aprendan español, que es importantísimo, porque en este idioma está escrita nuestra historia, la historia antigua de las Américas. Es importantísimo para que nos entendamos con todos los países de América, incluso con países del otro lado del Atlántico y del otro lado del Pacífico. ¡Qué visión! Y eso es el fundador de nuestro país. Uno diría: ¿es todo? No, no es todo. Whitman habla de la importancia del elemento hispano en la nacionalidad americana, etcétera, etcétera. Yo podría seguir por horas inmensas. La literatura hispana escrita en español en Estados Unidos tiene más, de hecho, precede a la venida de los peregrinos, etcétera. O sea que es una cosa impresionante. Y entonces eso es lo que a mí me hace luchar por el orgullo de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestro idioma. Y no hablo del idioma ni la cultura hispana de Argentina, ni de México, es de la cultura hispana, lenguaje español de los Estados Unidos. Por supuesto, veo la problemática de las discriminaciones, la problemática precisamente de la ignorancia de la cultura dominante anglosajona de los hechos, porque nadie sabe, por ejemplo, nadie nos enseña todavía el que un inmigrante hispano, de hecho, fundó o creó la Casa Blanca, puso la primera piedra en la Casa Blanca y eligió un 12 de octubre de 1972 para hacerlo, 12 de octubre. Por eso la capital de los Estados Unidos se llama Washington, Distrito de Columbia, District of Columbia, Colón. Independientemente de toda la violencia colonial, de todos los problemas, pero esa es nuestra presencia en los Estados Unidos. Así que, y por eso lucho por nuestro idioma, lucho para que no nos invadan el idioma con lo que se llama Spanglish, y de hecho tengo algunos poemas escritos al respecto, porque yo creo que es importante que aprendamos, como digo siempre en mis conferencias o charlas aquí, digo: mire, aprendamos el inglés y hablemoslo mejor que nadie, pero jamás dejemos nuestro español, nuestras raíces, nuestra cultura, porque es una riqueza impresionante. Y cuento en este libro incluso algunas anécdotas del álbum familiar, como digo yo. Por ejemplo, mi hijo mayor, exitoso vicepresidente de una gran corporación, él gana, cuando está sacando su maestría en administración de empresas en la Universidad de Virginia, Virginia Tech, de donde yo tengo mi propia maestría al respecto, él gana como el mejor ensayo del año cuando estaba haciendo esa maestría. Estoy hablando de hace más de 20 años. Y en ese ensayo, que se titula La importancia del español para el empresario americano, y cita una anécdota de cuando era niño, en la cual viene un señor, los había llevado a ellos, a los chicos, a esquiar. Él tendría 9 años, el del medio tendría 5, mi nena tendría 4, y cuando estamos entrando en el lugar de esquí, yo le estoy dando a ellos instrucciones en español, con respecto: bajen esto, hagan esto, cierren la puerta. Y viene un señor, sale del club y me dice: estúpido. Y en inglés, por supuesto, stupid. Y yo, perdón, señor, ¿cómo me llamó? No, estúpido, porque tiene que hablar en inglés. No, le digo: ¿usted quiere comparar grados académicos, etcétera, a ver qué nivel tenemos de ignorancia, de estupidez? No, es que tiene que hablar en inglés. Y mis hijos estaban todos agarrados a mi pierna diciéndome en español: papá, no hagas un escándalo. Y yo, no. Y entonces después le digo: mire, señor, yo a ellos les estoy enseñando este idioma porque esto les da una visión, una amplitud
en su futuro, además de una riqueza de un lenguaje que no solamente es el español, sino tantos otros lenguajes que se relacionan. Y después le digo, mire, ¿usted alguna vez ha salido de West Virginia, de Virginia del Oeste? No. ¿Por qué no lo invito yo a su capital, Washington, D.C., y vamos a caminar por las calles y usted va a notar gente hablando chino, alemán, francés, español y algunos en inglés también? Y ahí usted se va a sentir realmente estúpido, porque esto es lo que mis hijos felizmente podrán no tener. Bueno, esta anécdota es la base de ese ensayo que ganó el premio en la universidad. Por eso es que yo a todos los hispanos aquí les digo siempre, aprecien su idioma, aprecien su historia, aprecien sus raíces y désenla a sus hijos, porque no saben lo que es para su futuro. Es impresionante. Bueno, pues ya corto ahí porque sería muy larga la experiencia. Cuando llega a Estados Unidos, ¿ya hablaba el idioma inglés? Hablaba el inglés, porque lo estudié allá en Argentina, pero obviamente es increíble, porque cuando llegué en el aeropuerto yo pensaba, de acuerdo a la cultura, que nos iban a esperar una gente, etcétera. Allá nos despidieron como 100 compañeros de la universidad, esto, lo otro, y aquí no estaba nadie. Claro, en Miami, un gran aeropuerto. Entonces voy a hacer una llamada a los que supuestamente nos tenían que esperar, y en eso me hablo con un señor, un afroamericano que estaba allí, y no le pregunto, ¿qué pasa que no me atienden? ¿Qué me están diciendo? ¿Qué sé yo? En inglés. Y él me dice, me dice una cosa, y me doy vuelta con un compañero que venía, que hablaba español, le digo, oye, yo no sé qué inglés nosotros aprendimos. Ha de ser el de Inglaterra, porque no le entendí nada. O sea que toma tiempo realmente para adaptarse al idioma, porque en cada provincia, acá como en México, pues hay diferencias, etcétera. Pero sí, me tomó un año prácticamente para, como dije, empezar a soñar en inglés y dejar de soñar en español. ¿Se le complicó? Sí, se complica, a pesar de que lo sabía perfectamente, no hubo ningún problema, pero... Oiga, doctor, ¿sueña muy frecuente en español? Yo creo que en este momento es mitad y mitad, porque realmente ya hace 53 años que estoy en este país, toda mi experiencia de vida pues ha sido en inglés, por un lado, pero por otro lado, obviamente, toda mi escritura, la gran parte de mi lectura, mis intercambios en congresos, etcétera, ha sido en español. Así que es una mezcla. Y no deja de ser realidad este poema, que se lo voy a leer porque es curioso. Okay. Es un poema que yo escribí, el primer poema que escribí en inglés. Y que sí, es un poema que tiene una historia interesantísima, porque este poema lo han adoptado las universidades y escuelas secundarias, precisamente en el capítulo de identidad, etcétera. Y ha sido publicado en numerosos manuales de literatura, etcétera. Y este poema, que fue el primero que yo escribí en inglés y que luego, como dije, se tradujo al español y luego al inglés, yo los titulaba Comunión. Y luego le cambiaron el título, la traductora, que diga Aprender el inglés. Okay. Pero es un título como sarcástico. Y dice así: vida, para entenderme, tienes que saber español, sentirlo en la sangre de tu alma. Si hablo otro lenguaje y uso palabras distintas para expresar los mismos sentimientos que nunca cambiarán, no sé si seguiré siendo la misma persona. Así que es interesantísimo cómo este poema hasta el día de hoy se estudia, se ha teatralizado,
etc. Y es un poema en el que dice, para entenderme, tienes que aprender español. Español. Qué interesante y sobre todo cómo un poema escrito en inglés se le da esa vuelta a la traducción al español y que sea material de estudio y de trabajo, ¿no? Uh-huh. Y eso es interesante porque, como siempre lo digo en mis charlas, el segundo idioma que más se estudia en Estados Unidos después del inglés es precisamente el español. El español. Y cuando trabajaba en la Casa Blanca y caminaba por los pasillos, venían los empleados y me decían, Luis, no, tienes que hablar en inglés. Le digo, no, si estoy hablando en inglés contigo, pero más vale que tú aprendas español. Y ahora estos señores en sus 85 años, grandes políticos que a veces me encuentro en Washington en nuestras reuniones, vienen y se acercan a mí y me dicen, Luis, ¿cuánta razón tenías? Y yo me pregunto internamente, ¿por qué? Y le pregunto, ¿por qué? Sí, dice, porque todo el que cuida mi jardín, la que limpia la casa, el que viene a arreglarme el techo, si yo le digo, hola José, ¿cómo estás? Ay, bien, contento, etc. Si le digo hello, ellos me dicen hello y se van. Así que la importancia del español en los Estados Unidos. En los Estados Unidos. Todo lo que repercute, ¿no?, en el acontecer diario, en la política, en la sociedad, en la cultura, en la economía, esa importancia del rescate y de defender precisamente el idioma español, como lo has hecho a través de tantos años. Precisamente en tus conferencias, que la verdad agradezco en este momento la oportunidad que nos brindas para poder platicar contigo por tu agenda tan saturada. Cuando no estás en un país, estás en otro, en tus conferencias y charlas ante los universitarios. ¿Qué es lo que te cuestionan o te aplauden más? Bueno, es increíble. A nivel, yo diría, universitario, secundaria, muchas de las preguntas que me hacen, por ejemplo, una de ellas es, ¿y usted vive de la poesía o de la escritura? Y entonces siempre le digo un poco con ironía, le digo, sí, la poesía, la escritura es mi vida, pero me gano la vida, por ejemplo, en el caso yo como piloto o haciendo otras cosas. Pero realmente esa es una de las grandes inquietudes de los que me escuchan cuando hago talleres o conferencias relacionadas con la escritura creativa. Otro tipo de conferencia tiene que ver mucho con la parte de la hispanidad de los Estados Unidos. Hablar, por ejemplo, de Thomas Jefferson, hablar de la importancia, la contribución de los hispanos al desarrollo de los Estados Unidos. Y respondiendo a esto voy a leer un poema y contar una anécdota, pero entonces otra de las reacciones de ellos en este sentido es una gran admiración. Por ejemplo, ellos como que no aceptan, en cierto sentido, el que seamos el segundo país hispanoparlante del mundo. Dice, ¿pero cómo? O el hecho de que Jefferson haya dicho esto y escrito todas estas cosas siendo el fundador de los Estados Unidos. Así que, o sea, hay una serie de intercambios en ese sentido. Y de hecho, en un poema que he escrito hace mucho tiempo y que leo siempre en los festivales, se llama Paisajes de Estados Unidos. Y después les voy a contar la reacción, digamos, a este poema una vez que acabo de leerlo y vienen y se acercan y me hacen diferentes comentarios. A ver si lo encuentro. Está por ahí debe de andar. Sí, está en este libro que tiene todo, pero acá está. Okay. Paisajes de Estados Unidos. Si cada ladrillo hablara, si cada puente hablara, si hablaran los parques, las plantas, las flores, si cada trozo de pavimento hablara, hablarían en español. Si las torres, los techos, los aires acondicionados hablaran,
si hablaran las iglesias, los aeropuertos, las fábricas, si cada surco de este país hablara, hablarían en español. Si los sudores florecieran con un nombre, no se llamarían Piedras Smith, sino Sánchez, González, García, Rodríguez, José o Peña. Pero no pueden hablar, son manos, obras, cicatrices que por ahora callan, pero ya no. Y esto fue escrito hace 20 años, y cuando lo leo siempre hay un poeta que es amigo, pero que es tremendo, y pega un grito diciendo allá atrás, abajo el imperialismo yanqui. Y eso me da a mí oportunidad, y es un poeta que tú lo has de conocer porque vivía en México, Saúl Ibargüen, de uruguayo. Él siempre decía eso, ¿no? Y entonces me daba oportunidad para explicar, decir, no, Estados Unidos es también de América Latina, precisamente por esta presencia inmensa hispana. Somos hermanos, obviamente no es un país perfecto como ninguno lo es, pero... Y entonces los comentarios que venían a decirme eran generalmente, pero qué bien que habla el español usted. Y yo le digo, sí, porque nunca lo dejé. Porque si lo hubiese dejado por el inglés, ahora no podría escribir este poema así como está escrito. Y por el otro lado, me daba la oportunidad para decir que la presencia, incluso en este momento en el gobierno de los hispanos, los latinos, y yo uso más la palabra hispano, algunos prefieren más la palabra latino, pero por ejemplo, Sonia Sotomayor, miembro, juez de la Corte Suprema, y podría citar numerosos ejemplos. Así que ese era el tipo de pregunta e intercambio que me daban estos tipos de conferencias o lecturas. Doctor Luis Alberto, ¿qué nos dirían los surcos si hablaran en Estados Unidos? Uy, si los surcos hablaran en Estados Unidos, nos gritarían ¡viva César Chávez! Nos gritarían ¡vivas Dolores Huerta! Nos gritarían estas semillas las plantaron dedos hispanos, latinos, de México, de tantos lugares. Nos dirían, démosle gracias a todos estos trabajadores que hicieron todo ese trabajo, que plantaron, que regaron, que cultivaron, que estuvieron aquí, mientras, digamos, nosotros, los anglosajones, estaban en otra cosa. Posiblemente eran los jefes que hacían ciertas cosas, pero esto dirían los surcos. ¿Y por qué ya no callan? Ya no callan porque realmente, digamos, el número ha crecido tremendamente. Hay más, yo me acuerdo que cuando trabajaba en ese comité de la Casa Blanca, pues había una división tremenda, y yo les decía, porque decían, eran chicanos de la parte donde pertenecía Nixon, que era de la zona de California y San Clemente, venía un chicano de Texas, ya era de segunda, venía uno de otros lados, venía un puertorriqueño, ya no. Entonces yo gritaba, unámonos, porque sin unirnos no vamos a poder tener una presencia importante. Y poco a poco se han creado, obviamente, instituciones, movimientos, etcétera, que nos unen y que aprecian la identidad que nos da el idioma, aunque es un idioma, el español de los Estados Unidos conjura una serie de idiomas, porque el español de México es diferente al español de España, al español de Colombia, al de Cuba, al de Puerto Rico. Pero el hecho es que nos hemos dado cuenta de la importancia de nuestra identidad, hemos progresado no solamente en la contribución como empleado, digamos, en la economía, sino ya, por ejemplo, antes obviamente llamábamos la compañía Smith y venía José, etcétera, a trabajar en el jardín. Ahora no, la compañía que viene es Hurtado o es Sánchez, Landscape, etcétera. Entonces, todo eso ha influenciado o ha
sido una causa importante para que nuestra presencia en el desarrollo y en la economía y en la política de los Estados Unidos sea mucho más fuerte en estos momentos, en todos los niveles, en la Corte Suprema, Sotomayor, en el gobierno, digamos, la parte ejecutiva. Hay muchísimos hispanos que tienen cargos importantes. Por ejemplo, yo hablaba de un Peña, había, y en todos los niveles. En el Congreso, por ejemplo, hay una presencia hispana muy, muy importante también. Perfecto. En esta ocasión estamos platicando con el doctor Luis Alberto Ambroyo, de Argentina, residente en Estados Unidos y también ya parte de Estados Unidos. Sus libros es una vasta colección y nos dicen: en la obra poética de Luis Alberto Ambroyo oímos a veces la voz doliente de César Vallejo, la voz sibilina de Jorge Luis Borges, la voz atormentada de Luis Cernuda, la voz amante de Pedro Salinas, la voz viril de José Hierro, la voz asordinada de Rilke, la voz ventrílocua de Fernando Pessoa. Esto lo dice Gerardo Piña Rosales. Y pues es una vasta colección que ya tiene en su haber, como poemas de amor, hombres del aire, oda ensimismada, poemas desterrados, los habitantes del poeta, por si amanece, cantos de guerra, el testigo se desnuda, laberintos de humo, los tres esposos de la noche, toda una serie de títulos muy interesantes y sobre todo que le han dado una proyección internacional, nacional dentro de Estados Unidos a nuestro entrevistado en esta ocasión. Doctor, hablando precisamente de todos sus viajes, de que se la lleva por acá y por allá, ¿qué importancia tienen los congresos literarios en su vida? Para mí, sí, un aporte fundamental, realmente una experiencia única que felizmente pude, digamos, combinar con mis viajes también de negocios, etcétera. Pero esto me ha dado la oportunidad de conocer a numerosas personas, de establecer una amistad muy grande, como por ejemplo con Elena Poniatowska allí en México, y con muchísimas. En México he estado en muchos estados que en sus festivales, como en Hidalgo, como miembro de la Unión Latinoamericana de Escritores, en Querétaro, en Guanajuato, en muchísimos lugares, por supuesto, en la Ciudad de México. Le falta Sonora. No he estado todavía y voy a tener que ir. He estado en Tijuana, por allí, pero no he llegado todavía a Sonora. A pesar de que, digamos, una de las grandes impresoras o editoras de mi obra está precisamente en México, es Vaso Roto Ediciones, que está pues en Monterrey. Así que, pero es muy, muy importante como estímulo, como situación para compartir la pasión que uno tiene y luego también, como digo, para conocer a estas grandes figuras literarias y establecer su amistad, y eso realmente ha sido sumamente importante en mi vida. Perfecto. La Academia Mundial de Arte y Cultura, organismo afiliado a la UNESCO, ¿qué representa? Bueno, para mí todas estas academias representan, en primer lugar, realmente luchar por esa pasión que tenemos, que es nuestra cultura, en sus expresiones artísticas diversas, y realmente todo lo que ellos organizan desde el punto de vista de eventos, como también publicaciones, presencia en las redes sociales, conjunción de grandes genios, para mí es sumamente importante. Yo participo, por ejemplo, en un programa semanal por TV de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna, y pues de hecho es curioso que el fin de semana pasado
analicé, analizando poemas icónicos, el poema icónico Hombre Necios de Sor Juana Inés de la Cruz. Así que eso yo creo que es importante, todo lo que sembramos, ya sea como asociación o como miembros de esas grandes academias y asociaciones. Como miembro de la Academia Norteamericana de Lengua Española, por ejemplo, organicé los 2 primeros congresos en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, y el primero era la presencia del español en los Estados Unidos, y segundo, la importancia del idioma y de la cultura española en la economía, la historia y el desarrollo de los Estados Unidos. Y fue invitado el senador Kane, que fue el primer senador, incluso de habla inglesa, que de hecho habló en español en su intervención en los Estados Unidos. Perfecto. Esos son los logros a lo largo de toda su gestión y labor dentro de la literatura y pues en todos los ámbitos de Estados Unidos, ¿no? Pues hay tanto que platicar con el doctor Luis Alberto Ambroyo, pero los tiempos son tan cortos y no quiero dejar el tema de los migrantes. ¿Qué pasa con los migrantes? ¿Qué pasa con las letras dentro de las migraciones? ¿Qué nos dejan? ¿Qué afectaciones en los ámbitos que usted guste, positivos o negativos, nos dejan las migraciones? ¿Qué pasa en Estados Unidos? Yo, obviamente, como un migrante, creo que dejan grandes contribuciones a todos esos aspectos que señalé antes: la historia, la cultura, el desarrollo de los Estados Unidos, de este país. Obviamente, como los mismos anglosajones de la cultura dominante, pues no todo es perfecto. Hay individuos que obviamente pueden tener problemas en todos los países, pero yo creo que los inmigrantes estamos dejando en los Estados Unidos una gran contribución al país en todos estos aspectos, en su historia, en su cultura, en las riquezas de sus idiomas, porque somos una combinación de culturas y de idiomas. Por ejemplo, obviamente nosotros los hispanos somos la minoría más grande de inmigrantes, pero también pues hay una gran inmigración asiática, inmigración europea, inmigración de Medio Oriente, y yo creo que es una contribución importantísima al rol universal y la responsabilidad en el mundo que tiene este país. Porque yo recuerdo que hablando con un departamento del gobierno de los Estados Unidos que tenía cierta racismo específicamente contra los árabes, yo les decía, pero no puede ser. Al contrario, intégrenlo, porque eso va a ser tan importante para poder relacionarse mejor con estos países. Y por otro lado, es una cultura que es riquísima, la cultura árabe, y el papel que están jugando en el mundo. Y precisamente al poco tiempo que comentaba esto, sucedió el caso de septiembre 11. Y precisamente se perdieron en el conocimiento de estos una serie de conversaciones, porque no se tenía gente árabe que quería contribuir a evitar estos problemas. Así que yo creo que los inmigrantes aportamos en términos de cultura a este país es inmenso. Y por el otro lado, una de las características tristes, digamos, de la cultura anglosajona es precisamente su etnocentrismo y su monolingüismo. Y es interesante porque esto lo estoy diciendo no solamente como escritor, sino en mi experiencia empresarial. Yo me acuerdo que iba, por ejemplo, a Malasia y me decían los miembros del gobierno de Malasia y la gente en general: ay, qué bueno es hablar contigo. En inglés hablamos, por supuesto, contigo, sí, etc. Yo decía, ¿por qué? No, dice, porque tu modo de ser es mucho más amplio.
En cambio, nosotros cuando hablamos con un norteamericano, lo único que hacemos es escuchamos, porque él nos dice lo que nos quiere vender o lo que nos quiere meter o lo que sea, mientras que en el caso tuyo tú preguntas y bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo hacen ustedes a esto? Entonces eso es una de las riquezas que los inmigrantes le contribuimos al país con nuestra cultura, con nuestro idioma, con nuestra visión cósmica, etc. Sacarlo, y esto lo decía Thomas Jefferson, decía cuando les mandaba la gramática en español a sus hijas o a sus alegados que querían ser políticos, dice, es que esto nos saca de nuestra finca, nos hace salir de nuestra finca. Eso lo decía Jefferson. De aquellos tiempos, fíjese. Premios y becas que llevan su nombre. Para mí la calidad esencial de la poesía de Luis Alberto Ambroyo es su inmediatez, imágenes vivas que se sienten sin mediación, aunque sabemos que son, desde lo más profundo, productos de arte. Se trata aquí de una mente filosófica que insiste siempre sobre la inmensa primacía del encuentro, lo empírico. Por un lado, la comprensión de las imágenes de Ambroyo no es algebraica, ni por otro, mística. La energía poética genera más de un código de equivalentes y es más perceptible que un frenesí que se toma a dogma de fe. Es como si el poeta pensase en imágenes en vez de construirlas. La antigua concepción de la metáfora es una sensación súbita de reconocimiento. Estas son palabras de Robert Pinsky, poeta muy laureado y es de la Universidad de Boston. Yo sé que usted admira, quiere y estima mucho a Roberto Pinsky. ¿Qué significa para usted? Bueno, es muy interesante y se deben luego de un gran intercambio de muchos años, porque tuve el honor de editar su poesía selecta en español, traducirla, y en el intercambio pues hablábamos mucho, yo elegí una palabra y él me decía otra, etcétera, y digamos justificábamos nuestras elecciones. Pero a mí me impresionó grandemente cuando él hizo esos comentarios a propósito de mi libro, traducido por la profesora Ana María Ozán, y que él hizo la introducción. Se titula Homenaje al Camino, y es precisamente el tipo de imágenes, el tipo de aproximación en cierto sentido filosófico a este paseo, a este tránsito por la vida. Y entonces eso es algo que a él le impresionó en ese aspecto. Realmente es interesante porque lo aprecio mucho, esos comentarios viniendo de él, que es, como dijiste, un poeta laureado en 3 términos, y es un gran ser humano, realmente, y que aprecia profundamente desde niño el español. Él tiene un poema que titula en español, usa El burro no es un animal. Perdón, el burro es un animal. Y ahí habla de que cuando era chico, que como a él lo consideraban no tan inteligente, entonces no le permitieron aprender inglés, sino que lo obligaron a distinguir entre ser y estar, o sea, aprender el español. Y luego, pues, una serie de imágenes que son tremendas en ese poema. Entonces, eso es lo que yo aprecio en Robert Pinsky, y su apreciación de mi poesía realmente me hizo ver de vuelta algo que yo estudié, saqué un doctorado en filosofía, y eso se ve que aflora en la poesía. Y eso él que es filósofo también, porque él se graduó en filosofía, pues lo apreció de ese modo. Perfecto. Estamos platicando en esta ocasión con el doctor Luis Alberto Ambroyo de Estados Unidos, pero con raíces en Argentina, a través de los micrófonos y cámaras de la Universidad de Sonora, el Museo Regional de la Máxima Casa de Estudios del Estado y ACROS, la Asociación de Cronistas Sonorenses. Doctor, ¿qué pasa con el COVID? ¿Qué ha hecho
todos estos meses donde hemos estado confinados, ¿cómo le ha afectado, cómo le ha beneficiado? ¿Qué ha pasado en la mente de Luis Alberto Ambrosio cuando no nos pudimos mover como lo hace, y sobre todo usted? ¿Qué hizo? Bueno, entre otras cosas escribí algunos poemas al respecto y voy a leer uno simplemente para que, en fin, diga lo que pienso. Dice, Situaciones se titula. La verdad, la verdad me arroja en un pantano sin azules, ni palabras compañeras. 2, no puedo encontrar los ecos, el aire miente, la luz engaña. 3, vivir en el poema podría abrir la ventana de una ilusión prometida y en la fábula recrear la salida del encuentro. 4, sobreviviendo el engaño se gana la batalla. Canta el sol, la luna brilla con los amigos del tiempo. Otros años regresarán los jardines de la primavera. Es obviamente, hay otros poemas que son más explícitos y que van a aparecer en un poemario que se titula Escuchando los latidos, pero esas son las reacciones frente a esta realidad que es totalmente nueva, totalmente inesperada, no estamos preparados. Entre otras cosas, le he escrito el prólogo como a 3 o 4 poemarios de compañeros, de colegas poetas que han escrito. Uno se titula La pandemia, y tratar de sobrevivir este aislamiento a través precisamente de estos lindos descubrimientos tecnológicos como han sido los Zoom, los encuentros virtuales en los cuales he sido invitado y participado. Felizmente, en torno a la familia, el cuidarnos muchos, y ahora, por supuesto, ya estamos un poco superando ese aislamiento y podernos juntar y tratar pues de pensar, como dice ahí, que otros años nos traerán los jardines de la primavera, en el sentido de que, bueno, lo superaremos. No es fácil, ha sido difícil, el aspecto de que, como digo ahí, no, esto nos sumerge en un pantano, pero tenemos que de algún modo vitalizar ese pantano y hacerlo vivible y de muchos modos. Así que, en fin, estoy contento viendo la realidad ciertamente en este país, de que a raíz de la vacunación pues se han superado situaciones, a pesar de que ahora a raíz de las variables del COVID pues está emergiendo los casos, pero en general estamos mejor. Creo que el mundo en general obviamente están mejor, y yo hablo mucho con mis amigos a través de WhatsApp, de Zoom, de esto, y así me mantengo al tanto de sus vivencias, y todos compartimos la misma situación, pero al mismo tiempo yo trato de compartir la esperanza y las realidades positivas del presente como del futuro. Perfecto. Y usted, como dice, vive con la poesía, pero no vive de la poesía. Vive de su trabajo empresarial. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le fue con esta pandemia del COVID? En su lado empresarial. ¿Cómo ha salido adelante? Yo ya estoy retirado hace muchos años, hace casi, 15 años o más. Cuando empecé recién el negocio, un colega a quien le llevaba algo para hacer y me dijo: mira, Luis, yo he hecho más dinero. Él tenía su compañía al lado del aeropuerto de Miami, estaba también en el aspecto aeronáutico, y dijo: yo realmente he hecho en mi futuro, yo recién estaba comenzando, estoy hablando del año 76, he hecho mejor, me ha ido mejor comprando el lugar donde yo tenía mi negocio que alquilando.
Entonces me dijo, ya que empiezas recién, compra todo y no alquiles. Entonces eso es lo que en este momento nos mantiene, el hecho es las propiedades que teníamos y felizmente el COVID no ha afectado a los inquilinos que han mantenido sus empresas trabajando muy bien porque están en el área de construcción, en el área, por ejemplo, de electrónica y áreas de ese tipo que no han sido afectados por esta pandemia, sino que en cierto sentido les ha dado mejores oportunidades. Felizmente, esta es la situación nuestra. Perfecto. Esa es una gran ventaja. Con eso le da también esa tranquilidad, esa seguridad dentro de todos los procesos que se han estado manejando y gestando. Antes de terminar, doctor, dame el pan Argentina. ¿Qué significa en su vida? Bueno, qué interesante que acabemos con eso. Antes de lo otro, quiero decir, lo que dije anteriormente es un comentario de lo que antes dije, que es el asombro. Realmente, como me preguntó inicialmente, yo jamás hubiese planificado nada de esto y las cosas de la vida cómo se dan. Incluso el hecho de que hace 3 o 4 años me hayan nombrado hijo adoptivo de César Vallejo. ¿Cómo hubiese yo imaginado eso cuando mi madre a los 11 años me regala la antología de César Vallejo? Bueno, volviendo entonces al tema que me preguntas, que era específicamente, a ver, repíteme la pregunta. Dame el pan Argentina. Argentina. Medio segundo, voy a ir a sacar una cosita. No me voy, tengo que ir a la biblioteca. Claro que sí, estamos platicando con Luis Alberto Ambrogio, un autor reconocido a nivel internacional, con una trayectoria tremenda que pues es imposible tratar tantísimo material en un lapso de 1 hora. Y pues agradecemos siempre a la Universidad de Sonora, a ACROS, al Museo Regional, esta oportunidad que nos da de charlar con este tipo de gente. Adelante, doctor. Sí, bueno, dame el pan Argentina. Aquí está el disco que grabaron los 4 de Córdoba. Acá están ellos, muy joven, obviamente, en este momento, porque fue grabado a principios de los años 80. Dame el pan Argentina fue un poema que escribí y que leí precisamente en California, estando presente uno de los miembros de este grupo musical folclórico muy reconocido en Argentina y en otros lugares. Y entonces me pidieron la poesía, porque dice, queremos ponerle música. No solamente le pusieron música, sino que publicaron todo este álbum musical con ese título y en la fachada está precisamente ese es el estribillo que repiten. Dame el pan Argentina, toma mi mano sana, la que te dio mi abuelo para formar la patria. Hablando de inmigrantes precisamente. Y en este álbum coleccionan una serie de poemas relacionados precisamente con los inmigrantes o con la patria. Incluso al canto, con mi letra, sigue una oda a la patria de Jorge Luis Borges. Yo en ese momento estaba reflejando la experiencia de una inmigración que vino de Argentina precisamente porque estaban pasando por un momento económico terrible, y entonces eso es lo que me inspiró a mí a escribir aquí en los Estados Unidos, Dame el pan Argentina. Y precisamente esta canción se hizo tan popular que la utilizó un presidente de Argentina en su campaña electoral. Y precisamente enfatizando este aspecto, el aspecto de la importancia de los inmigrantes en el desarrollo y en la convivencia sociopolítica de un país. Dame el pan Argentina. Lo podemos decir de muchos países, dame el pan Estados Unidos, etc. Y esa es la realidad.
eso es todo lo que quiero decir. Podría hablar muchísimo más, por supuesto. Este es un poema que, como digo, lo escribí en principios de los años 80. Pues hemos estado platicando con el doctor Luis Alberto Ambrollo. La verdad, es mucho lo que nos puede aportar, es mucho lo que podemos platicar con él, pero los tiempos ustedes saben que pues en las televisoras, en las radios, son cortos, pero a través de estos micrófonos, de estas cámaras, agradecemos, doctor, esa disposición, esa humildad, esa colaboración que tiene para darse. La Universidad de Sonora, el Museo Regional, ACROS y la Asociación de Cronistas Sonorenses, pues le damos las gracias, y usted díganos cómo se despide en esta ocasión con nosotros. Bueno, gracias a todos ustedes por esta oportunidad de compartir la pasión que sentimos todos por este arte, este modo de expresión. Muchísimas gracias, estoy sumamente agradecido y espero que de algún modo o de otro nos podamos reencontrar de algún modo, ya sea virtual, para seguir este diálogo que nos enriquece y que les agradezco tremendamente a ustedes por la oportunidad. Muchísimas gracias. Al contrario, doctor, un abrazo, lo mejor, y seguimos pendientes. Muchísimas gracias. Así es.